It is a great privilege for Caroline and for me to be with you. Es un gran privilegio para Caroline y para mí estar aquí. We have been in many places, including Mexico and Costa Rica, Hemos estado en muchos lugares, incluidos México y Costa Rica, but this is our first time in Colombia, pero esta es nuestra primera vez en Colombia, first time in South America, primera vez en Sudamérica. and we're amazed that so many people want to come and hear about what the Bible says in terms of helping people using the scriptures with their difficult Y emotions. estamos asombrados cuántos de ustedes han venido a esta convocatoria para escuchar lo que la Escritura tiene para decir de estos temas. The talk tonight is actually based upon the small book that Poema has published. Y la charla que les voy a dar ahora está basada en este librito que Poema ha publicado. And then you should have received a card. We'll be talking about that more later. Y recibieron la tarjetica de la cual vamos a estar hablando más tarde. Let me pray before we continue. Así que vamos a orar para continuar. Father in heaven, Padre Celestial, we thank you that though we deserve your wrath, te damos gracias que aunque merecíamos tu ira, that you sent your Son, tú enviaste a tu Hijo, who stood in our place, quien se colocó en nuestro lugar, paid for our guilt, pagó por nuestra culpa and has reconciled us to yourself. y nos ha reconciliado contigo. Oh God, help us to be people of grace, Señor, ayúdanos a ser personas llenas de gracia, as we've just received so much grace. ya que hemos recibido tanta gracia. We ask this in Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Anger is a big problem in the world. La ira es un gran problema en el mundo. I was remembering a soccer player named Andres Escobar. Estaba recordando al jugador de fútbol llamado Andrés Escobar. In 1994, when the United States was playing Colombia in the World Cup, Recuerden en el año 1994 cuando se estaba jugando el Mundial, the ball was coming across the mouth of the goal of the Americans. la pelota estaba pasando la línea de gol de los americanos. Escobar tried to clear the goal. Sorry. He tried to clear the ball away from the goal, Escobar trató de despejar el balón, but instead it was an own goal. pero fue un autogol. What happened to him? ¿Y qué le pasó a él? He was murdered. Fue asesinado. Somebody was angry. Alguien estaba muy enojado. I've seen people get angry about sports before, Yo había visto antes que las personas se enojaran con el tema de los deportes, but that's probably the worst example I've seen. pero ese es el peor ejemplo que he visto. In America, oftentimes when you're driving in traffic, you'll have people honking. En los Estados Unidos, muchas veces cuando hay mucho tráfico, están las personas allí manejando. They have a term in Los Angeles called road rage, where sometimes people, when they got angry, would even take a gun and shoot at the other car. En algunas ocasiones, casi no le escucho, me pueden ayudar quizás. Dice que en el tráfico a veces es tan difícil y la gente se enoja tanto que hasta han habido disparos. There is a big problem all over the world with abuse of, usually it's the husband to the wife, but sometimes it's the wife attacking the husband. Hay bastantes problemas de abusos de los esposos golpeando a las esposas o incluso casos de esposas golpeando a sus esposos. But it's not only in the world among the unbelievers. Sorry. It's not only in the world among the unbelievers, Pero no solo sucede en el mundo entre los incrédulos, that it's a problem also in the church. es un problema también en la iglesia. I've been doing biblical counseling for over 30 He years, estado haciendo consejería por más de 30 años. counseled probably hundreds of cases. He aconsejado probablemente cientos de casos. Anger is an issue in almost all of those cases. Y la ira es siempre un problema en cada uno de estos casos. I would even add is tomorrow we're going to talk about depression, Incluso podría añadir, mañana vamos a estar hablando sobre la depresión. that anger and depression I think are very closely related. Y la ira y la depresión están relacionadas de cerca. Depressed people are angry because, or they're sad, they're angry all at the same time because they're not getting what really matters to them in life. La depresión también está relacionada con la ira porque la persona no está obteniendo lo que quiere, lo que desea. I'm just going to give you a few examples of my cases among professing Christians. Y le quiero mencionar algunos de los casos que he tratado entre cristianos profesantes. There's a man we'll call Angelo, Hay un hombre que vamos a llamar Ángelo, and his wife was unfaithful to him with another man. y su esposa le fue infiel con otro hombre. She sought his forgiveness. Ella buscó el perdón de Ángelo. She was repentant. Ella se había arrepentido. He says he forgives her, Él le dijo que la perdonaba, but sometimes he just becomes angry and starts shouting at her and calling her very bad names. pero algunas veces se enojaba tanto y empezaba a decirle groserías y cosas terribles. Then there's another lady I will call Grace. Había otra mujer que llamaremos Grace. Her husband is very busy.
Su esposo es muy ocupado. She's at home with the children. Ella está en casa con los niños. And when her husband comes home, she wants his attention. Y cuando el esposo llega a casa, ella quiere su atención. But he's busy doing other things. Pero él está ocupado haciendo otras cosas. One night she took a big vase and she threw it down the stairs and it crashed. Una noche entonces toma un jarrón grande y lo arroja en medio de la casa. One time the neighbors heard her shouting at her husband and they called the police. Una vez los vecinos la escucharon gritándole a su esposo y llamaron a la policía. And yet this is supposed to be a Christian family. Y esto se supone que es de una familia cristiana. I'll give you one more Les example. voy a dar un ejemplo más. We'll call him Scott. Lo llamaremos Scott. He quit his job with a secular company to go work for a ministry. Él renunció a su trabajo en una compañía secular para dedicarse al ministerio. And the boss is named Russ. Y su jefe, el nombre es Ross, But Russ, sometimes as the boss, yells at the employees and shouts at them and criticizes them and embarrasses them. pero este jefe les gritaba, los avergonzaba, los trataba muy mal. But Russ says, look, I'm running this Christian organization. We're doing so many good things. Él dijo, pero mira, estoy dirigiendo esta organización cristiana, estamos haciendo cosas buenas. But everyone's really afraid to confront Russ with his very big sin. Pero todos estaban asustados, tenían miedo de confrontarlo por cómo estaba tratando a su gente. Why do people act this way? ¿Por qué las personas actúan de esta manera? Each of the people I said would justify what they were doing. Todas las personas que les he mencionado justificaban lo que estaban haciendo. The man whose wife was unfaithful would say, she betrayed me, she deserves this. El hombre cuya esposa le fue infiel decía, ella me traicionó. The woman who threw the vase down the stairs would say, I'm sick and tired that my husband keeps ignoring me. Esta mujer que tiró este jarrón allí estaba diciendo, mira, yo estoy cansada y aburrida de que mi esposo me ignora. The boss who is so cruel would say that because of all the people he gives good jobs to and the ministry he does, that his anger is justified because of the good things he El does. jefe enojado dice, bueno, pero yo le doy empleo a tanta gente, estoy haciendo cosas buenas por ellos y así justifica su maltrato. Can an angry person change? ¿Puede una persona iracunda cambiar? Now, what I want to do tonight is make a contrast between the way secular psychology would approach anger and the way the Bible approaches anger. Ahora quiero hacer un contraste entre cómo la psicología secular aborda los temas de la ira y cómo de la escritura, y vamos a ver cómo la escritura los aborda. Secular psychology can make very accurate observations about human nature. La psicología secular puede hacer observaciones bastante precisas sobre la naturaleza humana. I actually did a study of what the American Psychological Association teaches about anger. De hecho, hice un estudio de lo que la Asociación Americana de Psicología enseña acerca de la ira. Their descriptions of angry behavior and people being out of control, Las descripciones que hacen sobre las personas iracundas y fuera de control they're very accurate, son bastante precisas, but they fall short in other areas. pero se quedan cortos en algunas otras áreas. One is they do not understand human nature. Una es que no entienden la totalidad de la naturaleza humana. Secular people see us as merely a body, Las personas seculares nos ven simplemente como un cuerpo, but the Bible teaches that we're both body and soul, pero la Escritura nos enseña que somos tanto cuerpo como alma. that we're made in God's image. Estamos creados a imagen de Dios. They also don't understand the nature of the problem. Tampoco entienden la naturaleza del problema. The Bible says that the problem is sin. La Biblia dice que el problema es el pecado. It's not because of your parents, it's not because of your No es genetics. porque tus padres o porque tu genética. We're sinners, Somos pecadores. and that's not part of their belief system. Y eso no es parte de sus sistemas de creencia. The other thing they get wrong is they don't have the right answer. Lo otro en lo que se equivocan es que no dan la respuesta apropiada. They will try to help control anger or to manage anger, Ellos van a tratar de controlar la ira, de tener un control sobre el enojo, but they don't address the only true answer to anger, pero ellos no presentan la verdadera respuesta para la ira, which is the redemption which comes in the gospel of Jesus Christ. lo cual es la redención que se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. 2 Corinthians 5:17 says, whoever is in Christ is a new creation. Old things have passed away, new things have come. Segundo a los Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo es una nueva creación, que las cosas viejas pasaron. Secular psychology can try to put a cap on the volcano to keep it from erupting. Así que la psicología secular puede tratar de colocar una tapa sobre el volcán para evitar que esté haga erupción. But the word of God and Pero the la palabra de gospel, Dios, God works within us to actually turn our anger into grace. hace que precisamente obre en nosotros para volver nuestra ira en gracia.
one way I can tell you that angry people can change is that God has changed me. Una de las maneras o de las razones que te puedo dar en cuanto a cómo Dios transforma esto de la ira es porque Dios me cambió a mí. I'll talk more about that as we go. Ya les hablaré un poco más de eso al seguir. So, as we think about anger, Así que mientras pensamos acerca de la ira, there are many different definitions of anger. hay muchas definiciones de ira. The psychologists talk about it as an emotional state Los psicólogos lo llaman como un estado emocional that can be mild irritation to fury and rage. que puede llegar desde una pequeña irritación hasta una conducta grandemente irascible. Biblical counselor Robert Jones defines anger as a whole personed active response of moral judgment against perceived evil. Y allí la definición que nos presenta Robert Jones es que la ira es nuestra personificación de juicio moral negativo contra el mal recibido. One thing I've learned about anger is that in the moment, all anger seems to be righteous. Una de las cosas que he aprendido es que en el momento parece que toda ira está justificada. The emotion of anger arises when we have a sense of injustice. Esta sensación de ira se produce cuando tenemos una sensación de injusticia And we want to do something about it. y queremos hacer algo al respecto. That guy cut in front of me in traffic. Este me cortó en el tráfico He almost caused a crash. y casi ocasionó un accidente. He should be punished. Él debe ser castigado. If I had a cannon on my car, I would fire it at him right now. Again. If I had a cannon on my car, I would shoot him Si yo right tuviera now. un cañón en mi carro, le disparo. And actually, we get angry because we are made in God's image. It's been distorted, but God is a God of justice. De hecho, nos enojamos porque somos creados a imagen de Dios, aunque eso el pecado lo ha distorsionado. Dios es un Dios de justicia. In our minds, we have like a balance scale, and when things are unbalanced and unfair, we feel like something should be done to make it even again. Así que en nuestra mente tenemos una balanza y cuando algo nos parece que es injusto, queremos balancearlo. That's why we're tempted to get revenge. Por eso es que somos tentados a la venganza. Now, God's word says, never take your own revenge, beloved. Ahora la Escritura nos enseña que no debemos tomar venganza. Amados míos, no os venguéis, no tomen venganza, but leave room for the wrath of God. sino que dejen lugar a la ira de Dios. James 1:20 says that the anger of man does not achieve the righteousness En of God. Santiago 1:20 nos dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. But when we're angry, we think it will make it righteous. Pero ciertamente nosotros creemos que vamos a hacer justicia. Anger affects us physically. La ira nos afecta físicamente. We see this in the Bible. Vemos esto en la Biblia. In Exodus, we don't need to turn to the passages, but when Moses saw the people with the lamb, the The golden calf. golden calves, yeah, thank you, Cuando Moisés baja del monte y ve al pueblo con el becerro de oro, that it says his anger burned. y dice el texto que él se encendió en ira. When we're angry, we don't just feel something with our bodies, we want to do something. Y cuando sentimos ira, no es que simplemente sintamos algo en nuestros cuerpos, queremos hacer algo. And remember, Moses ground up the golden calf and made the people drink the Y water. recuerden cómo se molió el becerro de oro y hicieron que el pueblo se lo tomara en el agua. Even the biblical words for anger talk about the bodily effects of being hot or trembling. De hecho, la manera como la Escritura lo presenta es que presenta que nuestros cuerpos tiemblan, que se sienten. The secular psychologists also recognize these things. Los psicólogos seculares también reconocen estas cosas. They describe how when people are angry, their heart rate increases, their blood pressure rises, Ellos hablan de cómo el corazón se acelera, la presión sanguínea aumenta and certain hormones are elevated. y ciertas hormonas se elevan. But anger is not always sinful. Pero la ira no siempre es pecaminosa. How do we know that? ¿Y cómo sabemos esto? Because God gets angry. Porque Dios también se enoja. In Psalm 2, we're told that he will speak to the rebels in his anger. En el Salmo 2 vemos que allí dice que Él le hablará al rebelde en su ira. In Deuteronomy, we're told that the anger of the Lord burned against the land. Y vemos también en Deuteronomio 29 que la ira de Dios se enciende contra la tierra. We see this also in the life of our Lord Jesus Christ. También vemos esto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. In Mark 3, it said he looked around at them in anger because of their hardness of heart. En Marcos 13 nos dice que Él miró alrededor y los vio con ira por causa de la dureza de sus corazones. And then, of course, you think about Jesus in the temple when he is
he sees the merchandising Y going por on there. supuesto, usted piensa en Jesús en el templo cuando expulsó a los que estaban vendiendo allí. And in his holy anger, he's turning over the tables and driving out the En merchants. su ira santa empezó a voltear las mesas y a expulsar a los cambistas. But I will also say that righteous anger for us is a rare thing. Pero también quiero decirles que la ira justa en nosotros es algo más bien raro. Robert Jones has the best definition I've heard of righteous anger. Robert Jones tiene la mejor definición que he escuchado sobre ira justa. And this is something you can do when you feel angry, is give yourself these three tests. Y esto es algo que tú puedes hacer cuando estés enojado, te haces estas tres preguntas. First of all, En primer lugar, righteous anger can take place when there has been a real sin that's taken place. la ira justa ocurre cuando un verdadero pecado ha sucedido. We as believers should hate sin. Como creyentes debemos aborrecer el pecado. And so if someone steals from you, if someone harms a family member, that's a real sin. Ciertamente, si alguien nos roba, si alguien lastima a algún miembro de nuestra familia, eso es pecado. But then there's a second criteria, Pero hay también un segundo criterio, and that is that your concern is for God's kingdom, not your kingdom. es que tu interés sea en el reino de Dios y no en tu reino. Very often we get angry. Con frecuencia nos enojamos, It's not so much we're concerned about the offense against God, we're really concerned about the offense no against porque estemos ourselves. preocupados de que hubo una ofensa en contra de Dios, sino porque hubo una ofensa contra nosotros. It's because your wife did not respect you the way you wanted, Es porque tu esposa no te respetó como tú querías, or your husband did not remember your anniversary. o tu esposo no recordó el aniversario. And so righteous anger is going to focus on concern not just that you did not get what you want, but that God did not get what God wants. No se trata entonces la ira justa de que tú no obtengas lo que quieres, sino de que Dios no obtenga lo que Él quiere. The third criteria would be that righteous anger must be expressed righteously. Y la tercera característica de la ira justa es que esta debe ser expresada justamente. For example, when Jesus saw the merchandising in the temple, Por ejemplo, cuando Jesús vio a los mercaderes en el templo, it was a real sin. fue un verdadero pecado. His zeal was for his Father's glory, Su celo era por la gloria de su Padre and what he did was righteous. y lo que hizo fue justo. I'll give you an example of how we could fail even on this point. Again, sorry. I'll give you an example of how we can fail to follow this point. Y les voy a dar un ejemplo de cómo podemos nosotros fallar en seguir ese tercer criterio. In my country, abortion is a great evil. En mi país el aborto es una gran maldad. It is a sin to kill an unborn baby. Es un pecado matar a un bebé aunque aún no ha nacido. And because we are made in God's image, Y porque hemos sido creados a imagen de Dios, it's a violation of his kingdom. es una violación contra su reino. But there have been people who have attacked, like exploded a bomb in an abortion clinic or taken a shot at a... Pero hay personas que entonces quieren arrojar bombas a las clínicas de aborto o que han disparado y herido a las personas que participan de eso. So that is not a righteous expression, even Entonces, though there esa is no es sin. una expresión justa de esa ira. Another characteristic of anger is that anger can be very deceptive, Otra característica de la ira es que la ira puede ser bastante engañosa. because all anger seems righteous to us. We try to justify our anger. Porque como toda ira nos parece justa ante nuestros ojos, queremos justificarla. Now, one way people do this who speak English is they just change the words. Algunas personas, si hablan en inglés, lo que hacen es cambiar las palabras. I'm not angry, I'm frustrated. Mira, yo no estoy enojado, estoy es frustrado. Or later they will say, Oh. I didn't really mean it. O pueden decir cosas como, no, yo no lo decía en serio, no era mi intención. And yet, in that moment, they did mean it. Pero en ese momento sí era su intención. Jesus says in the Gospel of Luke that it's out of the heart that the mouth speaks. Dice Jesús en Lucas que es del corazón que la boca habla. Sometimes people blame anger on others. Algunas veces las personas le ponen la ira, la justifican culpando a otros. An abuser will blame his wife. Un abusador culpará a su esposa. Will say, she made me angry. Es que no, ella me hace enojar. Now, if you learn one thing tonight, I want you to remember this. Ahora, si usted va a aprender una cosa esta noche, quiero que recuerde esto. No one can make you angry. Nadie puede hacerte enojar. They can tempt you to be angry, Ellos te pueden tentar a enojarte, but they cannot cause you to be pero angry. ellos no pueden causar que tú estés airado. And the deception of anger is people get the idea that if only my wife were better, if only my children were Y el better, engaño de la ira es que las personas dicen, no es que si mi esposa fuera mejor, es que si mis hijos fueran mejor. friends, Amigos,
Life is full of provocation. La vida está llena de provocaciones. We live in a world full of sinners. Estamos viviendo en un mundo lleno de pecadores. And life is like it squeezes us. Y la vida es como si nos exprimiera. And when we get squeezed, what's inside of us comes out. Y cuando no se exprime, lo que tenemos adentro va a salir. Out of the heart, the mouth speaks. Desde el corazón la boca habla. In Galatians chapter 5, En Gálatas capítulo 5, verse 16, en el versículo 17, this verse proves that no one can make you angry. este versículo prueba que nadie puede crear esa ira en ti. Can you read that verse? Sí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. So what the Lord is teaching us through this passage is that if you are walking by the Spirit, Lo que el Señor nos dice entonces a través de este texto es que si estamos caminando en el espíritu, then you will be bearing the fruit of the Spirit, entonces vas a llevar el fruto del espíritu, which is love and joy and peace and que es patience amor, gozo, paz, paciencia and self-control. y dominio propio. But if you're in the flesh Pero si estás en la carne and then you get pressed, y eres presionado, the deeds of the flesh come out, salen las obras de la carne, which include outbursts of anger. que incluye esos arrebatos de ira. So when you become angry, Entonces cuando te enojas, you're tempted to think that person needs to change. estás tentado a pensar, esa persona necesita cambiar, So I won't be angry anymore. para que yo no esté más enojado. But the Bible says I need to walk more closely with God Pero la Biblia dice que debo caminar más cercano a Dios so that I can respond with self-control and love and patience. para que pueda responder con dominio propio, amor y paciencia. I also would add that then you can become a friend to that person who's Yeah. done wrong. Y así puedo añadir incluso que puedes hacerte amigo de esa persona que te ha hecho este mal. Instead of erupting in anger against them, En vez de erupcionar en ira contra ellos, you can restore them. puedes restaurarles. That's what Galatians chapter 6 verse 1 says. Eso es lo que Gálatas 6:1 nos dice. If you could read Galatians 6:1. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. You see, when someone wrongs you, God wants you to help them, Entonces, cuando alguien te ofende, not to destroy them with your hateful anger, tú puedes ayudarle y no destruirlo con tu ira injusta, but to participate in their restoration, sino in their repair. participar en su restauración, en su reparación. But Galatians 6:1 says only those who are spiritual can do this. Entonces, Gálatas 6:1 nos dice que solo los espirituales pueden hacer esto. That means we have to be walking in the Spirit. Aquellos que están caminando o andando en el espíritu. Another characteristic of anger is that anger can be very dangerous. Otra característica de la ira es que la ira puede llegar a ser muy peligrosa. Some of you, any of you heard of the Incredible Hulk? Ustedes obviamente conocen del increíble Hulk. I think the Incredible Hulk is like a picture of how anger operates. Yo creo que esto de Hulk es como una ilustración de cómo la ira opera. That when things are good, he's mild-mannered, Dr. Bruce Banner, Cuando todo everything's está fine. tranquilo, es el tranquilo Dr. Bruce Banner. But then, Pero when he gets entonces, provoked and angry, Cuando es provocado a ira, he becomes big and green. se hace grande y verde He starts breaking y things and empieza hurting a people. romper cosas y a herir personas. But you see, that's what it is with angry people. Y así es con las personas iracundas. They're not always angry. No están siempre enojadas. Abusers aren't always abusing. Los abusadores no están siempre abusando, But when golpeando, something happens to provoke them, they become dangerous like the Hulk. sino que cuando algo pasa que les llega a esta provocación, se convierten tan peligrosos como Hulk. Ephesians 4 verses 26 and 27, if you could read that, please. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27. Efesios capítulo 4, versículos 26 al 27 dice: Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. I was once counseling a man who had become a Christian out of a background of gang life in Southern California. Again, I'm sorry. I was counseling a man Estaba aconsejando una vez a un hombre who had been members of the gangs in que Southern había sido California. miembro de pandillas en la parte sur de California, But then he became a Christian. pero se hizo cristiano. But after he married his girlfriend, Pero luego de que se casó con la que en ese momento era su novia, they had a baby. tuvieron un bebé.
But sometimes life would be hard, pero en algunas veces pues la vida puede ser difícil and he would get very, very angry. y él se airaba bastante. And this was causing a lot of damage to his marriage. Y esto estaba causando gran daño en su matrimonio. And I gave him the example that would he leave the door of his house unlocked at night? Y le dejaba el ejemplo de cómo cuando él cerraba con seguro la puerta en su casa en la noche, If he knew that there were thieves in his apartments, would he leave the door wide open? que si él sabía que habrían ladrones en su casa, si dejaría la puerta bien abierta. By saying, in terms of his family, what he's doing with his anger is even more dangerous. Le estaba diciendo que en términos de su ira, lo que él le hacía a su familia es algo más dañino aún. He's opening the door for the devil himself to come in Estaba abriendo la puerta para que el diablo mismo llegara and to bring destruction. y que trajera destrucción. In Matthew 5, Jesus says that that anger is in effect murderous by nature. En Mateo 7, el Señor Jesucristo, sorry again, you said the Matthew reference. 5, En 20 Mateo 5, parte de allí del Sermón del Monte, allí Jesús enseña cómo la ira es parte, luego se convierte en asesinato. read verses 21 and 22 of Matthew 5. Vamos please. a leerlo en Mateo capítulo 5. Dice Matthew 5, and what was the verse? Matthew 5, 21 and 22, please. Mateo 5, versículos 21 al 22. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Murder is not merely something that is done with a gun or a knife. El asesinato no es algo que se haga solamente con un arma o un cuchillo. Sometimes when I've been counseling, Algunas veces cuando he estado aconsejando, I've witnessed verbal murder yo he sido testigo de asesinato verbal. where the wife says, I hate you. Cuando la esposa dice te odio The husband says, you're ugly and fat. y el esposo le dice eres fea y gorda. I wish I'd never married you. Deseo nunca haberme casado contigo. And these are like knives sticking into each other. Son como cuchillos, como puñales que se entierran el uno al otro. The proverb says, with his mouth a man destroys his neighbor. Proverbios dice que con la lengua el hombre destruye a su prójimo. Proverbs chapter 25, verse 28, please. Vamos a ver allí en Proverbios, again, what was the reference? 25, 28. Proverbios 25, 28. Like a city that is broken in. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. This is how dangerous anger is. Así de peligrosa es la ira. That all of you have at times been angry. Todos ustedes han tenido momentos donde han estado enojados. You've said things you wish you had not Y said. tú has dicho cosas que desearías no haber dicho. You may have done things you wish you had never done. Has hecho cosas que desearías no haber hecho. Put your fist through a wall. Has puesto tu puño contra la pared. Throw something down. Has arrojado cosas. Say words that wound. Dicho palabras que hieren. That's why we have to be so careful not to allow anger to control us. Por eso debemos ser cuidadosos de no dejar que la ira nos controle. Now, the secular psychologists also recognize that angry people have lost control. Ahora, la psicología secular también reconoce que las personas airadas pierden el control. We also see in the Bible that anger can lead to many other sins. También vemos en la escritura cómo la ira conduce a otros pecados. In Proverbs 29:22, it says, an angry man stirs up strife. En Proverbios, por ejemplo, again, I'm sorry, 29. Proverbs 29:22. En Proverbios 29, 22 se nos dice, el hombre airado suscita rencillas y el hombre violento abunda en transgresiones. In the same way that the love of money can lead to every kind of evil, De la misma manera que el amor al dinero puede llevar a todo tipo de males, people who are angry have broken all the commandments of God. las personas que se enojan tienen la capacidad de quebrantar todos los mandamientos de Dios. They've lied, they've stolen, Pueden mentir, robar, they've been sexually immoral. pueden llegar a inmoralidad sexual. Another danger about anger is anger can be contagious. Otro problema de la ira es que la ira llega a ser contagiosa. Proverbs chapter 22, verses 24 and 25. Nos dice Proverbios 22, versículos 24 al 25. Sorry, 22, 24, and 25.
Proverbios 22, versículos 24 y 25 dicen así: no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Before I became a Christian, Antes de que el Señor me llamara a ser cristiano, when I was about 14 years old, I made some new friends. cuando tenía 14 años, yo hice nuevos amigos. These were young men who would curse all the time, Oh, muchachos que decían malas palabras todo el tiempo. angry young men. Jóvenes enojados. Up until that time, I had never cursed before. Yo antes de ese tiempo nunca había dicho una mala palabra. But after spending a few months with Pero them, luego de pasar algunos meses con ellos, I was cursing at everything just like they were. yo estaba maldiciendo todo el tiempo al igual que ellos. Cursing my teachers, Groserías con mis profesores, cursing some of the other students. groserías con otros estudiantes. Now, thanks be to God, it was shortly after that God saved me. Alabado sea el Señor, que el Señor I vino a mi vida. spending time with those friends. I found new friends. Y allí dejé de pasar tiempo con esos amigos y conseguí nuevos amigos. But anger can spread. Pero la ira se puede esparcir y contagiar. So now let's get to the question of what causes anger. Ahora vamos a la pregunta: ¿qué es lo que causa la ira? This is where secular psychology becomes very confused because they don't understand human nature. Aquí es cuando la psicología secular se confunde porque no entiende la naturaleza humana. They observe that some people are more prone to anger than others. Ellos observan que algunas personas son más inclinadas al enojo que otras. They suggest perhaps it's genetic, perhaps it's their Ellos nature. sugieren quizás es la genética, quizás es como son. That some children just seem to be born with a more angry nature than others. Que algunos niños nacen con una naturaleza más iracunda que otros, They're more irritable. que son más irritables. Those children are usually called boys. Esos niños son llamados jóvenes, hombres, varones. Then some would say that it is, instead of it being DNA and Algunos nature, dicen que en vez de ser cosas de ADN, that it's nurture, it's how you're raised. es como la persona fue criada. That if you're in a family where conflict is resolved with shouting and Que si harsh tú te words, crías en una casa donde el conflicto siempre resultaba en gritos y en malas palabras, that you'll learn how to do that, and that's how you enter into other que relationships. entonces tú ibas a aprender de esa manera y eso era lo que ibas a llevar a otras relaciones. Now there is some truth to both of those points. Ahora, hay algo de verdad en ambos puntos. Actually, all of us by nature De hecho, todos nosotros por naturaleza are sinners. somos pecadores. All of us are prone to anger to varying degrees. Todos nosotros estamos inclinados al enojo o a la ira en varios grados. Going back to the fall of Adam, Regresando a la caída de Adán, it's sin. es el pecado. All of us are in environments which are less than ideal, where we also Todos learn wrong nosotros things. nos desenvolvemos en ambientes que no son los ideales. Recently, Caroline and I were counseling a pastor and his wife. Recientemente, Carolyn y yo estábamos aconsejando a un pastor y su esposa. And the pastor grew up in a family Y el pastor creció en una familia where the dad would be angry and yell, and everyone would get out of his way, they'd be afraid of him. donde el padre siempre estaba enojado y gritando y todos le tenían miedo y se quitaban de su camino. And I understand that his family had a bad influence on him. Y yo entiendo que su familia podía tener cierta influencia sobre él, But the gospel offers hope for change. pero el evangelio ofrece esperanza de cambio. The Bible treats anger as a sin issue. La Biblia trata la ira como un asunto de pecado. We've already seen this in Matthew 5 Ya lo hemos visto en Mateo 5 and in the Proverbs. y en los Proverbios. And the Bible also teaches that anger begins in the soul or in the heart. La Biblia también enseña que la ira comienza en el alma o en el corazón. If you look at Mark chapter 7, Vamos a ver Marcos capítulo 7 and if you begin in verse 21, you can just read verse 21. en el versículo 21. Marcos capítulo 7, versículo 21 dice: porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios. So what Jesus is teaching is that our sin is not because of something outside of us. Aquí lo que Jesús enseña es que nuestro pecado no es por algo fuera de nosotros. Our sin is what we do wrong is because our hearts are broken, our No, hearts lo que are hacemos wrong. mal es por causa de nuestros corazones. And so what needs to be changed is the heart. Así que lo que necesita ser transformado es el corazón. We are proud and we are demanding. Somos orgullosos, somos demandantes. And this is where we can go to James chapter 4. Y aquí es donde podemos ir a Santiago capítulo 4.
this is a crucial passage. Un pasaje crucial, Santiago capítulo 4. It's answering a very important question. Está respondiendo una pregunta muy importante. Could you read James chapter 4 verses 1 and 2? Voy a leerles de Santiago capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidios. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tienen porque no piden. We become angry because we want something too much. Nos enojamos porque deseamos o anhelamos algo demasiado. Now, the psychologists also recognize this. Ahora, los psicólogos también reconocen esto. They recognize that angry people think things ought to go their way, and when things do not go their way, they explode. Que las personas iracundas quieren que las cosas se hagan a su manera y cuando no se hacen a su manera explotan. And here's where we as Christians need to think very carefully. Y aquí es aquí es donde como cristianos tenemos que pensar con cuidado. Because it's very easy to sinfully justify your anger through Porque es rationalization. muy fácil querer justificar tu ira al racionalizarla. So let me give you an example. Déjeme darle un ejemplo. It's the anniversary of this couple. Es el aniversario de esta pareja. They've been married 14 years. Han estado casados por 14 años. And the wife has been thinking for days before, I wonder what my husband will do. Y la esposa ha estado pensando con ansiedad, me pregunto qué preparará mi esposo. And so she's not going to say anything because I'm sure he wants it to be a surprise. Y no voy a decir nada, seguro él va a querer que sea una sorpresa. And so when she comes downstairs in the morning, she's looking, maybe there's a gift, maybe there's a card, maybe Así there's que some flowers. baja de las escaleras en la mañana, tal vez sea un regalo, tal vez sea flores, tal vez sea algo. Nothing. Nada. So the day goes on and she stays home all day wondering if there's going to be a delivery, Y el día continúa, ella se queda en casa. ¿Será que ahorita la mensajería trae algo? a package, ¿Un paquete? a gift. ¿Un regalo? Nothing. Nada. She makes no plans for dinner. No hace planes para la cena. I'm sure he's going to take me out to a nice Seguro restaurant. me va a sacar a un It's restaurante. our anniversary. Es nuestro aniversario. He comes home. Él llega a la casa. Where's dinner? Ay, ¿qué de comer? Inside, what do you think is happening to her? ¿Qué cree que tú le está pasando por dentro a esa mujer? She's judging him. Ella lo está juzgando. And so the night goes on. Y la noche continúa. He wonders why she's a little bit cold Él se pregunta, bueno, ella está como un poquito fría. when it's time to go to bed. Y luego van a la cama, He reaches out towards her. él se le acerca She goes away. y ella se lo quita de ahí. Now, she's getting very, very angry. Ella empieza entonces a enojarse mucho. And is it true that a husband should remember his anniversary? Ahora, ¿no es cierto que el esposo debería recordar el aniversario? Of course it is. It's a good Totalmente. thing. Es algo bueno. It's a legitimate desire. Es un deseo legítimo. But even a legitimate desire Pero aún un deseo legítimo can become sinful puede volverse pecaminoso if we want it so badly, we're willing to sin when we don't get si it. lo queremos tanto que estamos dispuestos a pecar si no lo obtenemos. And this is where people really get confused about anger. Y aquí es donde las personas se confunden con respecto a la ira. Because the wife, when the husband reaches for her and she turns around and she starts yelling at him, Porque cuando que el esposo quiere acercársele y ya, entonces ella empieza a gritarle. you worthless man, how could you forget our anniversary Oye, pero again? inservible, ¿cómo se te olvida el aniversario? None of my friends' husbands are as bad as you. Ninguna de mis amigas les ha pasado eso. In her mind, En su mente this is perfectly right, es totalmente correcto que ella responda así. but she's only half right. Pero solo tiene la mitad de la razón. Yes, a husband should remember his wife, Sí, un esposo debe recordar a su esposa. but his sin does not justify her sin. Pero el pecado de él no justifica el pecado de ella. That's what James 4 is saying. Eso es lo que Santiago 4 está diciendo. You desire something, Tú deseas algo, you don't get it, tú no lo obtienes, then you kill. entonces matas. Now, I don't think James meant that people were literally stabbing each other Ahora, with no creo knives, que aquí Santiago tenga que ver que te esté tratando de decir que literalmente se estaban apuñalando, but it's the anger and the murder of the heart and with the words. sino es ese asesinato en el corazón y en las palabras. I'll give you another Le example. voy a dar otro ejemplo. Here's a man who works hard for his family, Está este hombre que trabaja duro por su familia
works long hours. trabaja largas horas, He comes home and he helps his wife with the children. llega a casa y ayuda a su esposa con los niños, He does all the chores his wife wants him to do. hace todos los quehaceres que su esposa quiere que él haga, And at the end of a hard day, y al final de un duro día de trabajo, he's hoping for some affection from his wife. él espera algo de afecto por parte de su esposa. Is that a sinful desire? ¿Es ese un deseo pecaminoso? But if he comes to bed Pero si él llega a la cama and she's, y ella está roncando allí, how could she do this to me? ¿cómo me puede ella hacer esto? Doesn't she know? No sabe, no ve. And he shakes her a little bit. Y entonces la sacude un poquito ahí. Oh, please, I'm so tired. I need to sleep. Le dice, ay querido, estoy muy cansada, déjame dormir. He can't sleep. Él no puede dormir. He feels angry. Él se siente enojado. It's a good thing for a man to want to be with his wife Es un buen deseo que el esposo quiere estar con su esposa in a world full of temptation. en un mundo lleno de tentaciones. But people will sometimes let us down. Pero a veces las personas nos van a decepcionar. It's the same thing. Es lo mismo. That when we want something so badly, we're going to sin if we don't get it, Que si queremos algo tanto, que si vamos a pecar, si no lo obtenemos, then an ordinarily good desire can become a sinful entonces desire. ordinariamente buenos deseos se pueden volver deseos pecaminosos. I'll give you one more Le example. voy a dar un ejemplo más. True story. Historia de la vida real. There was a wife and a mother. Había una esposa y madre, She had some very small children, tenía niños pequeños and she wanted everything in her house to be perfect. y quería que todo en su casa estuviera perfecto, She wanted to be very straight and neat, que todo estuviera bien limpio y ordenado, everything vacuumed and polished. todo pulido y después de pasarle la aspiradora, nada de polvo. She wanted the dinner to be ready when her husband got home, Quería and que la cena estuviera a tiempo cuando su esposo llegara, to be nutritious. que fuera una cena nutritiva, She wanted her children to be well behaved. que sus niños estuvieran bien portados. But now it's 30 minutes before the husband's going to come home. Pero faltan 30 minutos para que el esposo llegue a casa And the children are acting up. y los niños están corriendo por todos They're lados. pulling things down, Están regándolo todo, making a mess. haciendo un desastre. She's going in with the children. Ella va allí con los niños While she's dealing with them, y mientras está lidiando con ellos, the dinner in the oven burns. se quema la comida. Smoke is coming out. Humo sale de ahí And then smoke starts coming out of her. y entonces humo empieza a salir, pero de ella. This is a dangerous situation. Eso es una situación peligrosa. And actually, it's a sad situation because she became so angry at those children, Y es una situación triste porque ella se enoja tanto con esos niños she beat them. que los golpea. All of her desires were good desires. Todos sus deseos eran buenos deseos. Obedient children, Niños obedientes, clean house, una casa limpia, dinner on time. comida a tiempo. But when she wanted those desires so badly, she was willing to be sinfully angry against her children. Pero estaba dispuesta a airarse pecaminosamente contra sus hijos si no obtenía lo que quería. Then that became very sinful Y allí eso se convierte en algo realmente pecaminoso and very destructive. y algo bien destructivo. Sometimes angry people can get what they want Algunas veces las personas iracundas pueden obtener lo que desean by bullying people. al ser abusivos con las The personas. husband makes the wife afraid, and so she does what he wants. Entonces el esposo puede hacer que la esposa le tenga tanto miedo que haga siempre lo que él quiere. Or the wife keeps nagging the husband and pestering him till finally he does what she wants. Again, I'm sorry. The wife will pester and nag her husband. Finally, he'll do what she I don't know wants. that one. That's interesting. Nagging? I mean, Nagging. you have a synonym for that? She keeps talking and bothering him, trying Entonces to get him to ella do the thing. empieza a molestarlo tanto también para obtener lo que ella desea. And maybe in the short term, Y tal vez a corto plazo the bully seems to win. parece ser que el abusivo gana, But in the end, angry people lose what they want. pero al final las personas iracundas pierden lo que quieren. The husband may get his wife to do something, but he doesn't get her respect and her love. Porque así, no, aunque el esposo puede hacer que la esposa haga lo que él quiere, no va a obtener de ella respeto y amor. Now, there are many unbiblical ways that people try to deal with anger. Hay muchas maneras no bíblicas en que las personas tratan de lidiar con el enojo. Secular psychology will promote something they call anger management. La psicología secular va a promover algo que llaman control de ira.
In the United States, if someone gets so angry En los Estados Unidos, si alguien se enoja tanto that the police are called, que la policía es llamada, sometimes the court will force them to go to a psychology anger management class. entonces la corte los obliga a ir a sesiones de terapia para el control de la ira. And they try to teach them techniques, Y tratan de enseñarle técnicas, like write down why you're angry, como escribe por qué estás enojado, or shout at a pillow instead of your o wife. grítale a la almohada en vez de a tu esposa. There are various things. Y así presentan varias cosas. And another would be count to 10. O cuenta hasta 10. Now, some of these might help a little bit, Ahora, algunas de estas cosas pueden quizás ayudar un poquito, but none of it can change the heart. pero nada de eso puede cambiar el corazón. The heart of anger must be transformed into a heart of grace. El corazón de ira debe ser transformado en un corazón de gracia. Only the gospel can do that. Y solo el evangelio puede hacer eso. The ultimate goal of biblical counseling La meta definitiva o última de la consejería bíblica is not just that people are a little bit happier or more trouble-free. no es que las personas sean un poquito más felices o libres de problemas. The goal is that they please God. La meta es que agraden a Dios. And only in the gospel of Jesus Christ is that possible. Y solo en el evangelio de Jesucristo eso es posible. Romans chapter 8, verses 7 and 8. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 7 y 8. Romanos capítulo 8, versículos del 7 al 8 dice así: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Now, in many, many years, in many, many cases of counseling, Ahora, en muchos años, en muchos casos de consejería, in counseling angry people, al aconsejar personas iracundas, I've tried to summarize some of the truths from the Bible he tratado de resumir algunas de las verdades de la Biblia that for a believer will touch his heart para que en el creyente estas toquen su corazón, to help him overcome sinful anger with the gospel. para ayudarles a vencer esa ira pecaminosa con el evangelio. Proverbs 4:23 says we should watch over our hearts En Proverbios 4:23 dice que debemos guardar nuestro corazón, because out of our heart flows the springs of life. porque de él emana la vida o los manantiales de la vida. The secular psychologist will say count to 10 before you say anything. La psicología secular te dice cuenta hasta 10 antes de decir cualquier cosa. Now that kind of fits James 1:19. Sorry. That kind of fits with James 1:19. Eso parece que encaja con Santiago 1:19. Be slow to speak, slow to anger, quick to Cuando listen. dice que debemos ser lentos en hablar, debemos ser tardos para hablar y para enojarnos. And it's true that when someone provokes us or something disappoints Y es us, cierto que cuando alguien nos provoca o algo nos decepciona, sometimes our automatic response is going to be a sinfully angry algunas response. veces nuestra respuesta automática va a ser una respuesta en ira pecaminosa. And so we do need to slow down. Así que necesitamos detenernos. But rather than just trying to count to 1 or to 10 Pero en or vez de to 1,000, tratar de contar a 1, a 10 o a 100, when we slow down, I'm going to actually suggest you count to 5, cuando nos detengamos, yo le voy a sugerir que más bien cuente hasta 5. and that is to tell yourself 5 truths from the Y Bible. es que te digas a ti mismo 5 verdades de la Escritura. And the reason we made it into a card Y la razón por la que lo volvimos una tarjeta is I encourage people to carry this with them. es porque yo animo a las personas a que carguen esa tarjeta con ellos, Put it on the dashboard of your car que lo pongan allí en su carro or on your mirror o en su espejo or carry it in your pocket o llévela en su bolsillo, so that in the moment you get angry, para que en el momento en que usted se enoje, you won't be like the fool who has no self-control. usted no sea como el necio que no tiene dominio propio, That when you're angry, it's like you're burning, like there's a fire. que cuando su ira venga y está allí quemando como un fuego. And there are truths in the Bible that will put the fire out. Tome estas verdades de la Biblia para que puedan extinguir ese fuego. And so here are the 5 things, and you can follow along on the card if you like or in your notes. Usted, let me have that. Usted puede seguir estas cosas allí en su tarjetica. So the first thing you need to tell yourself when you're angry Lo primero que debe decirse cuando está enojado is that I must be angry because I want something too much. es que debo estar enojado porque deseo algo con mucha intensidad. Just like the example of the woman with her anniversary. Así como el ejemplo que le puse de la mujer con su aniversario. We all have many desires, Todos tenemos muchos deseos, many expectations. muchas expectativas.
And because we live in a fallen world, Pero those como, are going to be como disappointed. vivimos en un mundo caído, vamos a ser con frecuencia decepcionados. If you are married, Si usted está casado, you are a sinner married to a sinner. usted es un pecador casado con una pecadora. Sometimes he's going to let you down. Algunas veces, esposas, él los va a decepcionar. If you have children, Si usted tiene hijos, they're little sinners. son pecadorcitos. And they are going to provoke you. Ellos van a provocarle. So you're back to James 4. Así que usted vuelve a Santiago 4. I'm tempted to say, I'm angry because of my son. Yo estoy tentado a decir, yo estoy enojado por culpa de mi hijo. But the Bible says, Pero la Biblia me dice, I'm angry because of my own desires. estoy enojado por causa de mis propios deseos. And actually, when you read further into the passage, De hecho, cuando usted lee más adelante en el texto de Santiago 4, he's saying that we need to be looking to God to meet our ultimate need and not people. diciendo que debemos buscar que en definitiva, our ultimate need, We need to look to God to meet our ultimate need and not people. que debemos mirar a Dios para que satisfaga en definitiva nuestras necesidades y no a las personas. If you look to people Si usted ve en las personas to meet needs that only God can meet, y busca que la gente satisfaga necesidades que solo Dios puede satisfacer, you're going to be an angry person. usted va a ser una persona iracunda. So you need to turn to God and ask Him Así que usted debe volverse a Dios y pedirle a Él to give you the peace and the fulfillment que le dé la paz y la llenura and to help you walk by the y Spirit. le ayude a caminar y a andar en el Espíritu. So that's the first thing. Eso es lo primero. If I'm angry, Si estoy enojado, this person did not make me angry. no es esta persona la que causa el enojo en mí, My anger shows that I want something too much. sino que mi ira muestra que estoy deseando demasiado algo. The second thing I need to tell myself, Lo segundo que necesito decirme a mí mismo, I am not God. yo no soy Dios. What I mean by that is God is judge, Cuando hablamos de eso, queremos decir en que Dios es juez and I have not been appointed by God to be the judge. y yo no he sido designado por Dios para ser el juez. This is many places in Scripture. Y esto nos lo enseña en varios lugares en la Escritura. Let's look at Romans chapter 12. Pero vamos a ver cómo aparece esto en Romanos capítulo 12. Reading in verse 19. Mírenlo en Romanos capítulo 12 y vamos a verlo en el versículo 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. You see, when somebody hurts you and you feel like the balance of justice is wrong, Entonces tú ves cuando alguien te hiere y tú sientes que la balanza de la justicia se ha inclinado, your temptation is to hurt them back, tu tentación es herirlos de vuelta, vengarte, to punish them, to make it even. castigarlos para entonces equilibrar la balanza. I will confess this is my temptation. Yo quiero confesarle que esta es mi tentación. As wonderful as my wife Caroline is, Mi esposa Caroline, aunque es maravillosa, she's also a sinner like the rest of us. también es pecadora como el resto de los demás. And sometimes when I'm expecting something from her Y and algunas veces cuando estoy esperando algo de ella I don't get it, y no lo obtengo, I don't yell, yo no grito, I don't hit, yo no golpeo, I just get quiet. me quedo callado. I don't make eye contact. No hago contacto visual. I don't engage her in conversation. No me pongo a conversar con ella. I have a frown on my face, Tengo el ceño fruncido and that hurts Caroline. She's very sensitive to that. y eso la hiere a ella. Ella es sensible a eso. I'm punishing her, Yo la estoy castigando and that's very wicked. y eso es algo malvado. There's something about anger. Hay algo acerca de la ira. You can smell it on other people, Usted puede olerla en los demás, even if they're not shouting. aunque no están gritando. But you see, I'm not God. Pero verá, yo no soy Dios. Some of you have had terrible things happen to you. Algunos de ustedes quizás les han pasado cosas terribles. You've been mistreated very badly. Puede que haya sido usted maltratado de mala forma And it may be that human justice has failed you. y quizás la justicia humana le ha fallado a usted. Your family hasn't protected you. Quizás su familia no le ha protegido. The government hasn't protected Quizás el you. gobierno no le ha protegido. They make movies about this, right? Where somebody's going to go and they're going to get the person who hurt them. Y hacen películas de esto donde las personas van y buscan vengarse de los que lo han herido. But we can trust and rest in the justice Pero of God. nosotros podemos confiar y descansar en la justicia de Dios. That God will
do what is right. It's not our job. que Dios hará lo que es justo y que ese no es nuestro trabajo. I want you to look in your Bible at Genesis chapter 50. Yo quiero que vea conmigo Génesis capítulo 50. You remember that Joseph had been mistreated by his brothers. Usted recuerda que José había sido maltratado por sus hermanos. In Genesis 37, they captured him and threw him into a pit and they left him to die. Y como Génesis nos muestra que ellos lo llevaron a él, sí, para querían matarlo, Then they sold him as a slave. y lo metieron en una cisterna y luego lo vendieron como esclavo. For many years he was mistreated and separated from his Por family. muchos años fue maltratado y separado de su familia. The brothers lied to their father about what had happened. Los hermanos mintieron a su padre acerca de lo que le había pasado a José. You all know the story. Ustedes conocen la historia. How the family came to Egypt to be with Joseph. Cómo la familia vino a Egipto a estar allí con José. But now when you get to Genesis 50, Pero cuando usted llega a Génesis 50, their father Jacob, their father Israel has died. muere Jacob. And the brothers are very fearful. Y los hermanos están aterrorizados. They're imagining that, well, maybe Joseph was kind to us while daddy was alive. Ellos estaban pensando, mira, seguramente José estaba amable porque mi papá estaba vivo. And now that daddy is dead, Y ahora que papito se ha muerto, he's going to do to us él, ¿qué nos va a hacer? what we would do to him. Nos va a hacer lo que nosotros le hicimos a él. So read verses 15 to 19, stopping in verse 19 of Genesis chapter 50. Pero mire, en el capítulo 50 de Génesis, de los versículos 15, you say 15 true? 15 through 19. Del 15 al 19 dice, al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizá José guarde rencor contra nosotros y de cierto nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José diciendo, tu padre mandó antes de morir diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque ellos te trataron mal. Y ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró cuando le hablaron. Entonces sus hermanos vinieron también y se postraron delante de él y dijeron, he aquí somos tus siervos. Versículo 19. Pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Now, the brothers tell Joseph that their daddy Jacob had asked them to tell Joseph to forgive them. Ahora los hermanos de José le dicen a José que su papá había mandado a decir en favor de ellos estas cosas. Do you believe that story? ¿Usted cree que eso era verdad? I think Jacob had plenty of opportunity to talk to Joseph Yo creo before que he died. Jacob tuvo muchas oportunidades de hablar con José antes de morir. They're probably making it up. Probablemente los hermanos de José se inventaron eso. They're very afraid. Ellos estaban aterrorizados. What I want you to see is what Joseph says in verse 19. Pero lo que quiero que veas es cómo José respondió en el versículo 19. He says, I am not in God's place. Él dice, yo no estoy en lugar de Dios. What he's saying is, you deserve to be judged. Él les dijo, le estaba diciendo, y ustedes merecen ser juzgados. And even though Joseph was a very powerful man, Y aunque José en ese momento era un hombre muy poderoso, he could have punished him according to the justice of Egypt. él los pudo haber castigado de acuerdo a la ley egipcia. But he says, I am not the one to punish you. Pero él dijo, mira, no seré yo quien los castigue. If Joseph could say that, Si José puede decir eso, after all the evil they did to him, luego de toda la maldad que le hicieron, when we get angry, cuando nosotros nos enojamos, we need to remember, necesitamos recordar, I am not God. yo no soy Dios. There's a third one. Hay un tercero, This is the most important. y este es el más importante. Read Ephesians chapter 4, verses 31 and 32, please. Efesios capítulo 4, versículos 31 al 32. Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32. Dice así, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. We have been forgiven much. Nosotros se nos ha perdonado mucho. Through Jesus Christ, A través de Jesucristo, God has been gracious to you. Dios ha mostrado su gracia para contigo. We deserve God's wrath. Merecíamos la ira de Dios. We have sinned against God Habíamos pecado contra Dios. far more than anyone else has sinned against us. Sorry. We have sinned against God far more than anyone else has sinned against us. Hemos pecado contra Dios más de lo que cualquier persona ha pecado contra nosotros. Jesus tells the parable of the unmerciful servant. Y allí Jesús enseña la parábola en Mateo 18 de este siervo inmerecedor He owed his master 10,000 talents, que le debía a su maestro 10,000 talentos, like billions of American dollars. como billones de dólares americanos.
But the master forgave that servant. Pero este señor perdona al siervo. But then the other servant owed 100 denarii Pero otro siervo debía 100 denarios a este que había sido perdonado. to the forgiven servant. A este que había sido perdonado. And then that servant was going to choke him and say, pay Pero what este you lo owe. estaba ahogando y diciendo, págame lo que me debes. When we refuse to forgive, Cuando rehusamos perdonar, when we give into anger, cuando nos damos a la ira, rather than showing grace, en vez de mostrar gracia, we are like the unmerciful servant. somos como ese siervo malagradecido. More than 20 years ago, Hace más de 20 años there was a case where in a Christian marriage, hubo un caso en el que en un matrimonio cristiano the wife committed adultery. la esposa cometió adulterio. One time, Una vez she went straight home and confessed to her husband. ella fue a casa inmediatamente y le confesó a su esposo. She humbled herself. Ella se humilló, She sought counseling. ella buscó consejería, She was deeply repentant. estaba profundamente arrepentida. She begged him to forgive. Ella le rogó ella le rogó a él que la perdonara. She was living with her parents in the hope that someday her husband would take her back. Ella estaba viviendo con sus padres con la esperanza de que su esposo la recibiera de nuevo. They came to see me. Ellos vinieron a verme. I had him read this passage. Yo les hice leer este pasaje I asked him, y yo le pregunté a él, did you ever have sex before you were married? ¿alguna vez tuviste relaciones sexuales antes de casarte? Have you ever committed sexual sin? ¿Cometiste alguna vez pecado sexual? He confessed that he had. Él confesó que sí. He started weeping. Él empezó a llorar. He saw himself in the parable. Él se vio a sí mismo en esa parábola. When he realized how merciful God has been to him, Cuando se dio cuenta lo misericordioso que Dios había sido con él, his anger, the fire was put out, el fuego de su ira fue extinto and he reached towards his wife and forgave her y perdonó a su esposa and asked her to forgive him. y le pidió a ella que lo perdonara a él. Number 4, Número 4, God is in control. Dios está en control. We get angry because we want to be in control. Nos enojamos porque queremos nosotros estar en control. Last night, Caroline and I were trying to fly from Charlotte to Medellin. Anoche, Carolina y yo queríamos volar de Charlotte a Medellín. In Miami Airport, they kept saying the flight would be later and Y en el later aeropuerto de and Miami later. decían que el avión se iba a demorar y luego demorar y luego demorar. I was tempted to be angry Y yo at the estaba airline. tentado a enojarme con la aerolínea. I wanted to get here by 9 o'clock. Yo quería estar aquí a las 9 en punto. I wanted a good night's sleep, Yo quería dormir bien, but I wasn't in control. pero yo no estaba en control. Who is in control? ¿Quién está en control? God is in control. Dios está en control. You know Romans 8:28. Usted conoce Romanos 8:28, All things work together for good for those who love God que a and los those que who are aman called a according to Dios, his todas las purpose. cosas les ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. And we also know that he who is in control will not allow us to be tempted beyond what we are able. Y sabemos que también Él está en control cuando nos promete en 1 Corintios 10:13 que no nos tentará más allá de lo que podamos soportar. This also we can learn from Joseph. Esto también podemos aprender de José, In Genesis chapter 50 verse 20, if you could read that please. cuando en el versículo 20 de ese mismo capítulo de Génesis 50, Genesis 50 verse 20. en Génesis 50, versículo 20, José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Because God is sovereign and God is in control. Ya que Dios es soberano y Dios está en control, We can trust that even when other people hurt us, podemos confiar en que aun cuando otras personas nos hieren, he has a good purpose. Él tiene un buen propósito. Joseph probably did not fully understand that Oh, José purpose probablemente no entendía todo eso when he was in prison. cuando estaba en prisión, Finally, he saw the purpose fulfilled. pero finalmente Él vio el propósito cumplido. Your spouse, your children, Tu esposo, tus hijos, your boss, tu jefe, your family, your neighbors, tu familia, tus vecinos, they cannot take control away from God, ellos no pueden arrebatarle el control a Dios, even when they sin. aun cuando pecan. Joseph's brothers were guilty. Los hermanos de José eran culpables. They had to face that before God. Ellos tuvieron que enfrentar eso delante de Dios. But God is so great and so mighty, Pero Dios es tan grande y poderoso he is in control, que Él está en control and he will bring about what is good. y Él traerá como resultado algo bueno. He works all things together for my good and for his glory. Porque Él obra todas las cosas para nuestro bien y para su gloria. And then finally, Y finalmente, the fifth thing on the card. la quinta cosa en su tarjetica. I need to remember who I am. Yo necesito recordar quién soy yo. Romans chapter 6 verse 11. Romanos 6:11.
is a great summary of Romans 6. Es un gran resumen de Romanos 6. Consider yourselves to be dead to sin, but alive to God in Christ. Considérense a ustedes muertos al pecado, pero vivos para la justicia. I'm no longer a slave to sin. Ya no soy esclavo del I'm pecado. a new creature in Christ. Soy una nueva criatura en Cristo. My old self, which was the macho guy that would be angry if people didn't treat me Mi right, antiguo yo, que era ese macho man que quería enojarse grandemente, he died with Christ. murió con Cristo. I've been risen into a new person, He sido resucitado a una nueva persona, a spiritual man. a un hombre espiritual. Before I was a Christian, I couldn't control myself. Antes de ser cristiano no podía tener control sobre mí. As a slave to sin, I couldn't stop my anger. Como un esclavo del pecado no podía detener mi ira. But now that God's Spirit dwells in me, Pero ahora que el Espíritu de Dios mora en mí and as I walk in the Spirit, y cuando camino en el Espíritu, there's no circumstance that can force me to sin. no hay ninguna circunstancia que pueda forzarme a pecar. This is the power of the gospel. Este es el poder del Evangelio. We're forgiven Somos perdonados and we're y transformed. somos transformados. Now, you need to keep this card with you all the time. Ahora usted necesita guardar esta tarjetita todo el tiempo. I'll tell you a true story to conclude. Yo le voy a decir una historia también de la vida real para concluir. Several years ago, my wife and I went on a church retreat up in the mountains where we lived in Hace California. algunos años mi esposa y yo fuimos a un retiro de iglesias allí en las montañas en California. And I was actually working on this material, this talk. Y yo estaba trabajando en este material. And I was feeling pretty good that I got it all done. Y yo me sentía muy bien de que lo había casi terminado todo. When we were up in the mountains, Y cuando estábamos allá en las montañas, there was no cell phone coverage. no había señal de teléfono. So now it's Saturday, Ahora es sábado and I'm thinking after being busy for the last few y days, estaba pensando luego de estar ocupado en los últimos días. I was going to go home and have a restful afternoon, Yo pensaba, no, ahora llego a casa, voy a descansar toda la tarde and then gradually get ready for Sunday. y gradualmente prepararme para el domingo. Well, as we started coming down the mountain, Pero cuando empezamos a descender de la montaña, my wife's cell phone starts message, el celular de mi esposa empieza a recibir mensaje. and it's a woman that my wife has been counseling, Y era una mujer que mi esposa había estado aconsejando. and their family is having a terrible, terrible crisis. Y su familia estaba teniendo una crisis terrible. That two of their children have been involved in a sin that was just unspeakable. Que dos de sus hijos estaban involucrados en un pecado que no se puede ni mencionar. And now I realize that I'm not going to have a restful afternoon. Y luego me di cuenta que entonces no iba a llegar a descansar. I'm going to go home and change clothes. Iba a llegar a casa a cambiarme I'm going to go down and I'm going to be wrestling against that big, horrible, ugly problem. y salir a enfrentar y ayudar a esta hermana en este problema terrible. It's going to be a hard day. Iba a ser un día difícil. So now we're coming to our house. Ahora estamos llegando a casa. At that time, our son, who was 25, was living with us. En ese momento nuestro hijo de 25 años estaba viviendo con nosotros. We had left him alone in the house. Lo habíamos dejado solo en la casa. I'm hoping to come home to find a house which is neat and tidy. Yo estaba esperando llegar y encontrar una casa ordenada y limpia. We come home. Llegamos a casa. The door is unlocked. La puerta no tenía, it's unlocked, I mean it's closed. Open. La puerta está abierta. The television is on. La televisión está encendida. There's milk and food out in the living room. Hay comida en la sala. Food that would spoil if it was left there for very long. Y se ve que había comida que había sido dejada ahí con días. Everything is a mess. Todo era un desastre. Guess what was happening in my heart? ¿Y qué piensa usted que estaba pasando en mi corazón? Right after I wrote this, Luego de que escribí esto, I felt myself getting very angry. yo estaba enojándome I bastante. didn't even follow my own advice. No card. Yo no estaba ni siguiendo mi consejo, qué tarjeta ni qué nada. I pulled out my phone Yo saqué mi teléfono and I wanted to call him. y yo quería llamarlo. I felt like saying, when you get home, Y yo quería decir, cuando llegues a casa, your possessions will be on the mira, vas a porch. encontrar tus cosas en la calle. You can leave. Te puedes largar. We're changing the locks. Vamos a cambiar la cerradura. I've had it. Ya me cansé. He did not answer. Él no respondió la llamada. That made me more angry. Eso me hizo enojar más todavía. And then I started thinking, Y yo empecé luego a pensar, what is it that I want? ¿qué es lo que quiero ahí? I want rest. Bueno, yo quería descanso. I want a neat house. Yo quería una casa limpia. I want a son who respects me. Y yo quería un hijo que me respetara. Those aren't sinful things. Esos no son deseos pecaminosos. But when I don't get what I want, it doesn't justify me, number two, playing God Pero eso no justificaba, número 2, que yo quisiera ser de Dios. and venting my anger sinfully. Y entonces derramar mi ira pecaminosamente. Number three, I remember I am a great sinner. Número 3, recordé que yo soy un gran pecador. I would be in hell right now if God did not have Que yo mercy estaría upon me. en el infierno ahora mismo si Dios no me hubiera mostrado su misericordia.
I remember also I'm a new person in Christ. Yo recordé también que soy una nueva persona en Cristo. That was number 5. Ese era el número 5. Back to number 4. Regresando al número 4, And that is that God is in control. Dios está en control. Now I realized maybe God allowed that so I would have a conclusion for my talk. Y pensé, bueno, quizás Dios permitió todo esto para que yo tuviera una conclusión buena para mi charla. My son called a few minutes later. Sorry. My son finally phoned me back a few minutes later. Luego mi hijo me llamó de regreso. Me devolvió la llamada. By then, I was walking in the Spirit again. En ese momento ya estaba yo andando en el Espíritu. That doesn't mean there's no consequence. Ahora, eso no significa que no iban a haber consecuencias. But God gave me grace to listen. Pero Dios me dio gracia para escucharlo. He's a musician. Él es músico. He got an opportunity to play for money. Tuvo una oportunidad de tocar por dinero. He ran out of the house. Salió corriendo de la casa. He thought we were not coming back till nighttime. Él no pensaba que nosotros llegaríamos sino hasta la He noche. thought he would have time to clean up the Él house. pensó que iba a tener tiempo para limpiar. That does not justify everything that he did. Ahora, eso no justificó todo lo que él hizo. But we were able to resolve it in a way that honors God Pero tuvimos oportunidad de resolverlo de una manera que honrara a Dios, rather than to let sinful anger destroy. en vez de dejar que la ira pecaminosa nos destruyera. As God has shown much grace to us, Así como Dios nos ha mostrado gran gracia a nosotros, may he help us to show grace to que others. nos ayude a mostrar gracia a otros. Amen. Amén.